Os doy la bienvenida a esta nueva explicación. Hoy vamos a diseccionar uno de los documentos históricos más intensos, dramáticos y polarizadores de principios del siglo XX, la encíclica Pascendi Dominici Gregis, promulgada por el Papa Pío X allá por 1907. Y os aseguro que es un texto fascinante porque nos sitúa justo en el epicentro de un choque de trenes monumental. Por un lado, tenemos a una institución milenaria anclada en verdades absolutas y por el otro, el avance imparable del pensamiento moderno, la ciencia secular y las nuevas filosofías. Aquí no vamos a tomar partido ni a debatir la teología de fondo, para nada. Nuestro objetivo es desgranar de forma clara cómo este texto diagnosticaba una crisis que consideraban sin precedentes y qué medidas extremadamente controvertidas proponía para frenarla de raíz. Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Fijaos en esta cita, porque literalmente marca el tono de todo el documento. El Papa no se anda con rodeos diplomáticos o lenguaje suave. Utiliza una metáfora médica que es brutal y alarmante. Desde la perspectiva de esta encíclica, el problema que enfrentaban no era un simple debate académico de despacho, era una infección biológica letal. Al leer estas palabras se percibe un pánico urgente ante una amenaza que no está golpeando los muros desde fuera, sino que, como un virus, ya corre por el torrente sanguíneo de la institución. Para entender la magnitud de esta crisis, esta va a ser nuestra hoja de ruta. 1. El enemigo en casa. 2. Los pilares del modernismo. 3. La evolución del dogma. 4. La síntesis de las herejías. Y 5. Medidas drásticas y censura. Sección 1. El enemigo en casa. Una crisis interna. El documento establece desde el primer momento por qué esta amenaza era tan terrorífica para ellos. El mayor temor de Pío X no era un ejército invasor ni la prensa laica. La verdadera tragedia, según el texto, era una crisis puramente interna. Y aquí el documento adquiere un tono casi paranoico, algo lógico si nos ponemos en la piel de alguien que siente que su institución se desmorona. Se acusa a estas figuras internas de llevar puesta una máscara, de actuar como fieles defensores cuando en secreto están desmantelando la mismísima fe que afirman profesar. Imaginaos la controversia. En la práctica se le estaba diciendo a los creyentes que no confiaran ciegamente ni siquiera en sus propios sacerdotes. Entonces, el punto crucial es precisamente esa última característica de la lista. Llevaban vidas impecables. Según la fuente, estos individuos no eran unos villanos de película, eran eruditos, trabajadores incansables, gente de costumbres intachables. Y, paradójicamente, eso era lo que los hacía tan increíblemente peligrosos a ojos del Papa. Como no eran personas corruptas, atraían la simpatía y el respeto del público, engañando fácilmente a los incautos e inyectando este virus en las fibras más vitales de la religión. Sección 2. Los pilares del modernismo deconstruyendo la enfermedad. Una vez perfilado este enemigo invisible, el documento pasa a diseccionar los conceptos filosóficos que formaban el núcleo tóxico de esta corriente que bautizaron como modernismo. El primer pilar que identifica es el agnosticismo. El texto lo describe como una filosofía que encierra la mente humana solo en lo que se puede ver, tocar y medir. Según esto, la ciencia y la historia jamás podrán demostrar que Dios existe. La encíclica condena esto tajantemente, porque obliga a los estudiosos modernos a analizar la historia de la religión de una manera completamente laica o atea, borrando de un plumazo cualquier evento sobrenatural. Y el segundo pilar es lo que llamaban inmanencia vital. Pensadlo un segundo. Si la ciencia ya no puede probar a Dios, ¿de dónde sale entonces la religión? Pues, según los modernistas retratados aquí, surge del interior del ser humano. Es un impulso, un sentimiento religioso subconsciente que brota de nuestra propia necesidad. Claro, el Papa ataca esta premisa con dureza, porque reduce la religión a un simple producto de la psicología humana, arrancándole todo su origen divino, externo y absoluto. Sección 3. La evolución del dogma, cambiando lo inmutable. Y esto ilustra brillantemente la enorme fractura institucional que había sobre la mesa. Es el choque de trenes en su estado más puro. Por un lado tenemos la visión tradicional, donde un dogma es una verdad que baja directamente del cielo, intocable, eterna. Pero, por el otro lado, para la visión modernista descrita en el documento, los dogmas son meros símbolos, herramientas creadas por nuestro intelecto para expresar ese sentimiento interno. En consecuencia, si la sociedad cambia, los símbolos deben evolucionar obligatoriamente. Fijaos en los pasos de este proceso evolutivo. Todo nace de una necesidad interna, luego el intelecto lo traduce a una fórmula y finalmente ese dogma evoluciona para adaptarse. Bueno, pues para el autor de la encíclica, aceptar este proceso era una aberración absoluta. Significaba admitir que ninguna regla es sagrada y que la verdad religiosa queda subordinada a la historia, la política o los avances científicos. A sus ojos, esto era el fin del orden establecido. Pasamos a la sección 4. La síntesis de las herejías, un compendio de errores.
Madre mía, fijaros en la contundencia de esta cita tal cual aparece en el texto. El Papa eleva su diagnóstico al extremo absoluto, llamando al modernismo un compendio de todas las herejías. Es súper interesante notar que advierte que esta corriente no solo dinamita el catolicismo, sino el mismísimo concepto de religión. Argumenta de manera implacable que si reduces a Dios a un mero sentimiento interno, el destino inevitable de este camino es el panteísmo y finalmente un ateísmo total. Claro, llevar estas ideas a la práctica traía unas consecuencias políticas e institucionales enormes. El texto critica sin piedad que los modernistas quisieran separar a la Iglesia del Estado, y quizá lo que resultaba más amenazante para las estructuras de poder de la época, los modernistas exigían que la institución abandonara su autoridad vertical, absoluta, y adoptara un régimen mucho más democrático, en sintonía con las sociedades civiles modernas. Llegamos a la sección 5, medidas drásticas y censura, la cura controvertida. Ante una enfermedad considerada tan devastadora, el documento concluye que se acabó el tiempo del diálogo. Y lo verdaderamente interesante de esta tabla es ver cómo diseña contraataques con precisión quirúrgica. Para cada amenaza intelectual, ¡pam!, un mandato inflexible. Descartan la teología tradicional, filosofía de Tomás de Aquino obligatoria. Corrompen a la juventud en los seminarios, expulsión fulminante de profesores sospechosos. Difunden ideas tóxicas, represión total y absoluta de literatura. La severidad histórica de todo este aparato de censura es abrumadora. Se prohíbe a los sacerdotes pisar universidades civiles si hay una opción católica y se retira el sello de católico a cualquier librería que se salte las normas. Pero la joya de la corona, con ese tono inconfundible de espionaje institucional, fue la creación de los consejos de vigilancia. Hablamos literalmente de comités secretos en cada diócesis cuyo único objetivo era cazar cualquier indicio de novedad o error entre su propia gente y extinguirlo al instante. Vamos a avanzar y ver cómo se construía este calendario, porque el Papa no dejó absolutamente nada al azar. Los consejos secretos debían reunirse cada 2 meses. Al cabo de un año, todos los obispos tenían que enviar a Roma un informe jurado, detallando la limpieza ideológica de su zona, y este reporte debía repetirse metódicamente cada 3 años. Era un mecanismo de auditoría y vigilancia sin precedentes para asegurarse de que nadie se relajaba. Y esto nos lleva a la gran pregunta final para cerrar nuestra explicación de hoy. Al margen de las posturas teológicas o políticas, Pascendi Dominici Gregis es un documento que captura la eterna colisión entre el peso enorme de la tradición y la fuerza del progreso. Todo este intenso esfuerzo de censura de 1907 nos deja con una reflexión súper profunda. ¿Hasta qué punto puede cualquier organización histórica mantener inmutables sus normas fundamentales mientras el mundo que la rodea se transforma a la velocidad de la luz? Es una tensión que, sin duda alguna, sigue resonando hasta el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis.